Damos la bienvenida al ingeniero Diego Morales. Él es concejal del Cantón Cuenca, preside la Comisión de Movilidad. Se están moviendo las cosas en cuanto al transporte público. Se buscan salidas a las exigencias y necesidad de los transportistas de elevar el costo del transporte. Ha trascendido que de la conversación que ha mantenido el Ministerio de Transportes y Obras Públicas con los dirigentes, se focalizará el precio de los combustibles solamente para el transporte público en 8 diferentes modalidades, mientras en Cuenca la Cámara de Transporte sigue exigiendo una elevación de tarifas. Quisiéramos conocer de qué manera se está manejando este tema aquí en la ciudad de Cuenca, ingeniero Morales. Claro que sí, con muchísimo gusto. Recibo un cordial saludo, estimado Gustavo. Un fuerte abrazo para todos los cuencanos. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes. En referencia a su consulta, efectivamente hemos venido trabajando algunos meses. Esto no es un trabajo reciente ni de las últimas semanas, sino de algunos meses atrás, en el cual nosotros como Comisión de Movilidad, en este caso yo como presidente, hemos venido abordando este punto, esta solicitud de la Cámara de Transporte, que principalmente obedece a tres grandes factores: la renovación de la flota que ellos llevaron adelante desde el 2018, la elevación progresiva del combustible y la reducción en la demanda por temas de la pandemia. En lo que corresponde a la Corporación Municipal y al Consejo Cantonal, hemos venido trabajando articuladamente. Ya nos presentó la DGM el informe final con los diversos escenarios de tarifas. Nos presentó también la EMOV ya los análisis financieros y nos encontramos, a mi criterio, en la fase final, en la cual vamos a recibir el informe o la resolución legal que viabilice este subsidio, porque unánimemente también los compañeros concejales, el mismo alcalde, nos hemos pronunciado indicando de que no vamos a transferir al bolsillo de los cuencanos, sino se subsidiará esta diferencia, ya sea 3, 4, 5, 6 centavos, dependiendo de lo que ya se defina en la sesión de Consejo Cantonal. Yo estimo que en un par de semanas tendremos ya una resolución a este problema. ¿Se tiene ya una estimación, un cálculo técnico de cuánto debe costar el transporte público en Cuenca? Sí, tenemos algunos escenarios que están oscilando, estimado Gustavo, entre los 34 y 35 centavos, con diversas tasas internas de retorno. Y nada más para ejemplificar, si es que se decidiera o se estableciera la tarifa en 35 centavos, en una temporalidad de 6 meses, estaríamos hablando de un subsidio de cercano a 1.7 millones de dólares, que básicamente sería la diferencia de estos 5 centavos entre lo que cancela actualmente el cuencano, que es 30 centavos, y los asumiendo de que se definen 35. Estos 5 centavos de diferencia ganados o proyectados en 6 meses equivalen a 1.7 millones de dólares. ¿Este dinero de dónde saldría? Hay dos opciones que se están manejando. La primera, del presupuesto municipal, tendríamos que hacer una reforma al presupuesto y direccionar esos recursos hacia el subsidio. Y la otra propuesta que la habíamos planteado, está en análisis legal, era utilizar los recursos del EMOP provenientes de multas, de fotorradares y de todo el tema sancionatorio. Estas dos opciones se están analizando este momento la coordinación de movilidad del municipio para presentarnos cuál es la mejor alternativa y más que nada cuál es la que se pueda viabilizar de una manera adecuada, oportuna, acelera, para que la Cámara de Transporte pueda disponer de este subsidio. ¿Qué reflexiones, qué análisis llevan a la conclusión de que no debe elevarse para el usuario el costo del transporte, sino se tiene que optar por el subsidio? Bueno, todos estamos conscientes que primero nos golpeó tremendamente la crisis sanitaria y luego de eso, unos meses después, se comenzaron a ver los resultados en una crisis económica, una de las más grandes crisis económicas que hemos tenido en los últimos años. Esta crisis económica comienza a recuperarse con los planes de vacunación y de reactivación. Sin embargo, según los estudios presentados y también salvaguardando y pensando siempre en el bienestar general y común, tomando en cuenta que cerca del 70% de la población que se moviliza a diario utiliza transporte público, hemos considerado que en una temporalidad al menos el subsidio tiene que ser cubierto por el municipio mientras se sigue dando una reactivación económica y los cuencanos pueden seguir mejorando su situación financiera. Usted con su comisión ha venido trabajando desde hace algún tiempo también
en determinar tarifas para el transporte rural en el Cantón Cuenca. ¿Cómo está este tema? ¿Se han aprobado ya? ¿Finalmente se han definido las tarifas? Lo que definimos fueron las tarifas temporales y el presupuesto y la comisión multisectorial para la tarifa definitiva. Ya está conformada el comité multisectorial, están revisando los términos de referencia que también estaban listos y luego de esto se procederá a la contratación de un estudio, que haga ya el estudio definitivo y tome en cuenta absolutamente todas las variables. El momento que cargue ya la DGM en el portal de compras públicas, se estima que después de unos 5 o 6 meses se tendrá el estudio final. ¿Por qué toma tanto tiempo estos estudios, concejal Morales? Me parece que son quizá 4 a 6 meses que habíamos conversado con usted y se hablaba de una expectativa también de 6 meses para tener definiciones. Sí, la verdad, hay que ser bastante francos, el comité multisectorial no se pudo conformar cerca de estos 4 o 5 meses. Tuvimos que hacer incluso una tercera convocatoria en la ciudadanía para que se pueda conformar el mismo. Esto sí generó un retraso, esa es la realidad. No había la participación ciudadana para conformar este comité, pero después de la tercera convocatoria lo hemos podido hacer. Y de ahí los procesos, desde la carga en el sistema, en la revisión de ofertas y la ejecución de la consultoría en sí, está bordeando los 6 meses. ¿Qué informaciones tienen ustedes desde el sector oficial, desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que trata a nivel global, a nivel de país, este tema del transporte? Se conoce que el martes hubo reuniones con los principales dirigentes del transporte a nivel nacional. Se ha rectificado que la focalización del subsidio a los combustibles irá para los transportistas. Se han definido 8 modalidades de transporte, cada una con sus respectivas particularidades. Como la comisión ha venido sesionando constantemente con la Cámara de Transporte, nosotros nos habíamos sumado a esas peticiones. Me parece que recién, justamente, como usted bien indica, estimado Gustavo, se están tomando ya directrices. Siempre habíamos pedido nosotros que sea una focalización al transporte, justamente por la cantidad de usuarios que maneja diariamente. Y luego de esto, lo que también hemos solicitado es que se operativice y se encuentre la metodología más adecuada para el subsidio. Todavía no hay o al menos nosotros no conocemos con claridad cómo se va a llevar adelante este proceso. Los dirigentes de las diversas ramas de transporte son quienes han estado conversando de primera mano. Y eso también es lo que les hemos dicho nosotros al sector del transporte público, que el tema de la demanda es un tema exógeno, en realidad originado por una pandemia que nadie en el mundo estaba listo. El tema de la renovación de la flota, por supuesto, eso está integrado en este estudio con esta nueva posibilidad de tarifa, pero el tema del combustible no obedece a nuestra competencia. Sin embargo, estamos siempre con la apertura de trabajar en conjunto y ya esperamos que se defina lo más pronto posible cuál va a ser la metodología del subsidio, porque al momento lo que se dispone son generalidades y la globalidad de la metodología. El subsidio a nivel nacional, de hecho, no compete, no toma decisiones del Consejo Municipal, pero tiene que articularlo, pues se está hablando de un subsidio al mismo servicio y esto finalmente podría resultar en una situación que no sea la equitativa. Equidad es lo que se busca. Así es, justamente en uno de los acuerdos en todos los talleres que tuvimos con la Cámara de Transporte, se definió que se iban a correr todos los escenarios técnicos y económicos financieros con un valor ya fijo del combustible, indistintamente de lo que pueda llegar a pasar si sigue elevándose. Ya será un tema que los transportistas tendrán que solucionar con el gobierno nacional. La verdad, creo que una reducción a los valores que se encuentran ya a la fecha es poco probable, por eso se definió que todos los estudios sean corridos con un valor fijo y así fueron ejecutados los estudios y presentados a la gran mayoría de compañeros concejales que han participado en las comisiones ampliadas. ¿Cómo se encuentra, por otra parte, esto que es una vieja aspiración que no se la puede realizar en la ciudad de Cuenca, la creación y aplicación en forma práctica del sistema integrado del transporte? Un solo pasaje para poder utilizarlo en forma indistinta con los buses o el tranvía. Sí, este es un tema todavía pendiente, es un reto muy importante para la ciudad. Coincido con usted, Gustavo, es algo muy anhelado por
la ciudad durante muchos años. El primer reto fue operativizar el sistema tranviario con las reformas a las ordenanzas y a las resoluciones necesarias con la fijación de la tarifa. Se ha cumplido cerca de un año de operación comercial, pero el siguiente paso efectivamente es que se encuentre integrado de una manera física y tecnológica. Me han hecho llegar a mí la hoja de ruta definitiva y en esta hoja de ruta definitiva en los siguientes meses comenzaremos a ver la integración física y en el lapso de la hoja de ruta planteada, en cerca de un año comenzaremos a tener los primeros pasos en la integración tecnológica. Vamos a estar pendientes de ese tema porque definitivamente creo que es un beneficio para todos los cuencanos y es el siguiente paso que se tiene que dar y tiene que ser alcanzado de una u otra manera. ¿Cómo define usted la posición de los transportistas, de sus dirigentes en este tema? Sobre todo en aquellos puntos en los cuales siempre ha existido mayor discrepancia, por ejemplo, la relación línea 100 con el tranvía. Bueno, el tema de la línea 100, desde que inició el proyecto, la concepción del mismo, sabía que no podía existir una línea paralela. Se solicitó eso cuando inició el proyecto tranviario. Recordemos que se retiró la línea 100. Lamentablemente, después de 3 meses de este funcionamiento, se volvió a operativizar la línea 100. A mí me ha informado ya la coordinación de movilidad que se ha notificado a la Cámara de Transporte el retiro de la misma. Y esto obviamente permitirá generar una mejor reintegración y que probablemente esas unidades puedan servir de mejor manera a sectores que tanto lo necesitan. Hay que seguir avanzando en ese tema y la Cámara de Transporte lo conoce no de ayer o de un año atrás, sino desde el inicio del proyecto que data aproximadamente del 2011. Usted señalaba que para el subsidio a los transportistas aquí en la ciudad de Cuenca se está considerando una fuente de financiamiento con las multas de la EMOV. Esto también está aún en entredicho. Hay molestias ciudadanas por las multas que se aplican, sobre todo, quizá un tema sensible en la ciudad de Cuenca que no ha logrado resolverse es la falta de flexibilidad en esto, el de no haber establecido un rango de tolerancia en las multas, sobre todo aquellas que se derivan en multas por el sistema de radares con esta empresa que funciona en la ciudad de Cuenca, que fuera objeto de fuertes críticas al inicio de la actual administración de Pedro Palacios, pero la situación sigue igual. ¿Hay algo que se está discutiendo, que se intenta resolver sobre este tema que no deja de ser una preocupación ciudadana? Sí, por supuesto, yo había colocado nuevamente este punto en la Comisión de Movilidad para que se analice la factibilidad de poder cambiar a un tema de rangos, es decir, que nos dé cierta flexibilidad para el ciudadano. Lo he vuelto a colocar en la siguiente sesión. Estamos analizando inicialmente, la EMOB nos había dicho que no es posible, sin embargo, luego de algunas declaraciones tanto de la EMOB con el señor alcalde nos indicaban que probablemente sí existe una figura y por eso yo he vuelto a colocar ese punto en la comisión. Está nuevamente en análisis. Esperemos que podamos encontrar esa alternativa para darles a los ciudadanos esa flexibilidad que han venido solicitando ya algún tiempo atrás. ¿Hay propuestas sobre esto? ¿Hay ideas de qué es lo que se quiere lograr, resolver y a través de qué mecanismos? Es posible una alternativa, estimado Gustavo, de rangos. Sin embargo, la contraparte sería que al generar cambiar la tipología de la sanción al irnos a este otro tipo, lo que se genera es una multa más alta, según lo que está establecido en la ley de tránsito. Sin embargo, todos estos escenarios son los que estamos analizando. Hay otros temas que han trascendido en estos días. Una situación de amenaza por parte de una joven que terminó configurándose como un delincuente, amenazante por un ciudadano aparentemente no haber accedido a que le limpien el parabrisas. Esto de las personas que limpian parabrisas se ha vuelto un tema permanente en la ciudad de Cuenca. En muchísimas esquinas ya se ha convertido en parte del paisaje normal de la ciudad. ¿Qué reflexiones se hacen con respecto a esto en el Consejo Municipal? Bueno, este tema también lo hemos puesto en el orden del día de la siguiente comisión de movilidad para que con la EMO podamos delinear una alternativa. Es evidente el malestar de la ciudadanía
con justa razón, hay que saberlo reconocer, en lugares donde ya son zonas parqueadas, tener que adicionalmente eh, cancelar otro valor debido No, a lo que se me denomina refería yo, normalmente el sí, deficiencia para. sí, sí voy a preguntarle sobre este otro tema de los franeleros, pero le preguntaba sobre los limpiadores de parabrisas que están en muchas esquinas de la ciudad. Este es un tema que en la comisión no lo hemos tratado, la verdad, hemos estado analizando el otro tema de los cobros. Sin embargo, sí creo que es un tema que amerita definitivamente que el Consejo Cantonal o la comisión, en este caso que corresponda, pues comencemos a analizar el tema y urgentemente. Ahora sí, háblenos de los denominados franeleros, las personas que adicionalmente al servicio de la EMOV, el pago a través del sistema SER de estacionamiento en Cuenca, se suma en muchos lugares de la ciudad con un servicio supuestamente de guardianía, duplicándose el pago para los ciudadanos. Efectivamente, lo que le comentaba, estimado Gustavo, hemos colocado en el orden del día de la siguiente Comisión de Movilidad este tema. Hemos pedido al EMOV que nos haga llegar el respectivo informe de cómo proceder a evitar o encontrar una alternativa que deje de generar este malestar masivo en la ciudadanía, ¿no? Durante la pandemia y en la crisis económica que se generó después, impulsó todavía que se dispare más estas prácticas, que a mi consideración son malas prácticas, y tenemos que comenzar a delinear ya con los informes del EMO cuál es la solución para evitar el malestar masivo de los cuencanos, que, reitero, es un justo reclamo que se viene dando. Vienen ahora las festividades de Cuenca y en las fiestas las concentraciones con la apertura que se va dando ya a distintos ámbitos de la actividad. No será necesario por las fiestas de Cuenca, que en menos de un mes se estarán celebrando y conmemorando, que se genere ya un plan de contingencia sobre estos temas. Como un ciudadano puede saber si existe algún tipo de autorización y algún control de tarifas en las personas que realizan este tipo de actividades. No está normado, estimado Gustavo, esto más bien se ha hecho una práctica fuera de cualquier normativa. No existe un punto, en ningún lugar se puede decir que hay un cobro autorizado para nada y tampoco valores mínimos ni máximos. Al no estar normado no podría darse ese tema. Más bien los ciudadanos no están obligados, eso recalco, a emitir ningún pago adicional a las zonas tarifadas que sí son las que se encuentran en ordenanza. Bien, vayamos con un último punto. Presidiendo usted la Comisión de Movilidad, hay un compromiso preelectoral del presidente Lasso de subsidiar el costo del tranvía con un gran alcance, subsidiar sus deudas, subsidiar su operación. Se ha dicho que el tema fue tratado, me parece que en 2 ocasiones con funcionarios del gobierno, pero hasta el momento no hay respuestas claras, menos compromisos. ¿Qué es lo que conoce usted sobre esto, concejal? Sí, al momento no tenemos ninguna respuesta. Hace algunos meses ya atrás se entregó la información por parte del municipio al equipo técnico del señor presidente, entre ellos los temas de operación, que básicamente fue la oferta de campaña de que se iba a subsidiar por parte del gobierno nacional estos cerca de 7 u 8 millones de dólares que se generan por la operación y por el tema del subsidio a la tarifa. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta formal. Yo tuve la oportunidad de conversar con el señor alcalde 1 o 2 días atrás, le consultaba justamente el mismo tema, ya que se encuentra en una coordinación administrativa entre la alcaldía y la presidencia, pero me supo Bueno, indicar que Guillermo no se... Lasso ofreció no solamente subsidiar el costo de operación, también asumir las deudas. Así es, esperamos que se dé cumplimiento a través del Ministerio de Transporte, que es el ente encargado de estos temas y que se pueda ya dar esta articulación. Ya la información se ha entregado. El ingeniero Diego Morales es concejal del Cantón Cuenca, preside la Comisión de Movilidad. Nos vamos a una breve pausa.